Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay algo especial en el zumbido constante del motor, la carretera vacía y ese brillo frío de las luces iluminando el asfalto. La noche, para mí, es un refugio. En esos momentos puedo desconectarme del mundo, pensar, dejar que mi mente vague mientras mis manos mantienen el volante firme. Esa noche en particular estaba emocionado. Me dirigía a Oaxaca para visitar a mi abuela. No la veía desde hacía meses y, con las vacaciones, sentía que era el momento perfecto para pasar tiempo con ella. La carretera estaba despejada y todo parecía alineado para un viaje tranquilo. Había llenado el tanque, preparado mi playlist y hasta llevaba mi café de termo en el asiento del copiloto. Salí de Ciudad de México a las 11 de la noche, seguro de que llegaría al amanecer. Después de unas 3 horas manejando, el GPS me mostró un desvío. Era una ruta de terracería que prometía ahorrarme casi 1 hora. No era la primera vez que tomaba caminos alternativos y la idea de llegar antes a Oaxaca era tentadora. Sin pensarlo demasiado, giré el volante hacia esa ruta. Al principio, todo parecía normal. El camino era algo irregular, pero manejable. Había campos a ambos lados, iluminados por una luna llena que parecía vigilarme desde lo alto. El aire nocturno era fresco, y por un momento me sentí afortunado de estar ahí, en esa quietud que solo la noche podía ofrecer. A medida que avanzaba, algo empezó a cambiar. El GPS dejó de funcionar, el mapa desapareció, dejando solo un punto estático: mi ubicación. Intenté actualizarlo, pero no tenía señal. Debe ser la zona, me dije, aunque era extraño. Siempre había buena cobertura en esa región. El camino se volvió más complicado. Las piedras y los baches eran cada vez más frecuentes y tuve que reducir la velocidad. Lo peor era el silencio. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el ruido de mis llantas sobre la tierra rompían esa quietud opresiva. Pasaron unos minutos cuando vi algo a lo lejos, una luz. Era una casa solitaria con un porche iluminado. Sentí alivio. Tal vez alguien ahí podría ayudarme a encontrar el camino de regreso a la carretera principal. Al acercarme, noté que la casa parecía vieja, como sacada de otra época. En el porche había 2 personas, una mujer mayor y un hombre de mediana edad. Ambos estaban sentados, inmóviles, observándome. Me estacioné frente a la casa y bajé del coche. El aire era más frío ahí y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Intenté tranquilizarme. Son solo personas mayores, pensé. Buenas noches, dije acercándome al porche. Me perdí en el camino. ¿Podrían ayudarme a regresar a la carretera principal hacia Oaxaca? El hombre, que tenía una expresión rígida y vacía, se levantó lentamente. La mujer permaneció sentada con los ojos fijos en mí. Había algo perturbador en la manera en que me observaba, como si pudiera ver a través de mí. Oaxaca, repitió el hombre, como si la palabra no tuviera sentido para él. ¿Qué es eso? Me quedé helado. ¿Cómo alguien podía no saber qué era Oaxaca? Pensé que tal vez era una broma, pero sus ojos no mostraban humor, solo un vacío inquietante. Agradecí torpemente y regresé al coche. Mientras encendía el motor, vi por el retrovisor al hombre parado en el porche, observándome. La mujer seguía sentada, pero ahora tenía una sonrisa apenas visible. Aceleré, deseando dejar atrás esa casa y el malestar que había dejado en mí. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más parecía que el camino no terminaba. La neblina comenzó a espesarse y mis luces apenas iluminaban unos metros adelante. De repente, sentí un escalofrío. Era como si alguien estuviera en el asiento trasero. Miré al retrovisor, pero no había nada. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Después de lo que parecieron horas, vi un pueblo a lo lejos. Las luces de las farolas eran débiles,
pero suficientes para guiarme. Entré con la esperanza de encontrar ayuda, pero todo estaba desierto. Las casas parecían abandonadas, con puertas entreabiertas y ventanas oscuras. Me detuve frente a una tienda y bajé del coche. Dentro, el polvo cubría todo. Los productos eran de otra época y el calendario en la pared marcaba 1972. Un escalofrío recorrió mi espalda. Este lugar no pertenecía al presente. Intenté salir del pueblo, pero cada calle me llevaba de regreso al mismo lugar. Era como si el pueblo estuviera vivo, jugando conmigo. La desesperación creció. Las luces comenzaron a parpadear y de las sombras surgían figuras que parecían observarme desde las ventanas. Después de muchas vueltas, vi un portal de piedra cubierto de inscripciones extrañas. Sabía que debía cruzarlo, pero algo me detenía. Una voz en mi mente repetía: deja algo atrás para seguir adelante. Cruzar el portal me devolvió a la carretera principal, pero algo había cambiado. Sentía que una parte de mí se había quedado atrás. Esa noche, en casa de mi abuela, escuché una melodía lúgubre en mis sueños. El camino de las sombras me había marcado para siempre. Dicen que algunas historias de carretera no son simples cuentos. Mi nombre es Mateo y trabajé como socorrista en la Cruz Roja de Cuernavaca por más de 10 años. Durante ese tiempo vi cosas que me quitaron el sueño, pero ninguna como lo que pasó en la Curva del Monje. Esa curva, ubicada en un tramo viejo de la carretera México-Cuernavaca, siempre tuvo mala fama. Los choferes de tráileres decían que ahí se sentía como si el volante se moviera solo, empujándote hacia el barranco. La cruz oxidada al borde de la curva era testigo de los accidentes, un recordatorio de que nadie estaba realmente a salvo en ese lugar. Todo comenzó una noche tranquila en la base. Nos avisaron de un accidente grave en la curva. Una camioneta familiar había perdido el control. Nos subimos a las ambulancias y salimos disparados. En el camino, escuchamos en la radio que había heridos graves, algunos en estado crítico. Cuando llegamos, el escenario era un caos. La camioneta estaba volcada y los gritos de los heridos llenaban el aire. Empecé a trabajar de inmediato, tratando de estabilizar a un hombre cuya pierna estaba atrapada bajo los escombros. Pero mientras hacía mi trabajo, algo llamó mi atención. Había un hombre alto con un hábito marrón y un rosario en la mano, de pie al borde de la carretera. Parecía fuera de lugar, pero al mismo tiempo había algo en su presencia que me daba una extraña calma. Se acercó y con voz tranquila me preguntó: ¿puedo orar por los heridos? Le dije que sí, sin pensarlo mucho. En ese momento no importaba quién era ni de dónde había salido. Se arrodilló junto a una mujer que agonizaba y comenzó a rezar en latín. Su voz era firme, pero sus palabras parecían venir de otro tiempo, como si el mismo aire se transformara al escucharlas. La mujer dejó de gritar. Su rostro, antes desfigurado por el dolor, ahora tenía una expresión de paz. Lo mismo ocurrió con otro herido. Cuando el hombre terminó, me miró y dijo: todo está bien, ellos descansan en paz. Y entonces, como si nunca hubiera estado ahí, desapareció entre el caos de las ambulancias que llegaban. De regreso en la base, el ambiente era raro. Todos estábamos inquietos, como si hubiéramos presenciado algo que nuestras mentes no podían procesar. Mientras tomábamos café, uno de mis compañeros, Eduardo, mencionó al hombre que había rezado. ¿Quién era? ¿Alguien lo conoce? Les conté lo que había visto, su hábito, su rosario y la forma en que rezaba. Eduardo se quedó callado por un momento. Luego dijo: eso suena como el padre Joaquín. Le pregunté quién era y me contó que el padre Joaquín era un monje franciscano conocido por ayudar a los necesitados en esa zona.
pero lo que me dejó helado fue lo siguiente. El padre Joaquín murió hace meses en un accidente en esa misma curva. Eduardo fue a buscar un periódico viejo donde estaba la noticia de su muerte. Cuando me mostró la foto, sentí un escalofrío recorrerme. Era el mismo hombre que había rezado esa noche. Esa noche no pude dormir. La imagen del monje seguía en mi mente y sus palabras resonaban como un eco. Ellos descansan en paz. Decidí que tenía que investigar más. Al día siguiente fui a la capilla abandonada cerca de la curva. Era un lugar viejo, cubierto de maleza, con un ambiente pesado. Dentro encontré un altar con velas gastadas y un diario cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí que pertenecía al padre Joaquín. El diario hablaba de la maldición de la curva. Según él, mucho antes de que la carretera existiera, ese lugar era usado para rituales oscuros, sacrificios humanos que dejaron una energía maligna impregnada en la tierra. Las últimas palabras del diario me dejaron helado. Si no logro romper el vínculo, otros seguirán sufriendo. Dios me dé la fuerza para liberar este lugar. De repente, sentí un golpe seco detrás de mí. Miré, pero no había nadie. El aire estaba helado y los susurros parecían venir de todas partes. Salí corriendo con el diario en las manos, convencido de que lo que el padre Joaquín había enfrentado seguía ahí. Esa noche, en sueños, vi al monje. Me miró con tristeza y dijo: «Debes terminar lo que yo no pude». Capítulo 5. La revelación del pasado. Regresé al lugar al día siguiente. Don Ramón, un anciano que vivía cerca, me contó lo que sabía. Antes de la carretera, ahí hacían cosas feas, muchacho. Gente desaparecía. El padre Joaquín intentó detenerlo, pero murió antes de lograrlo. Me habló de objetos enterrados en la capilla, símbolos de los rituales. Decidí encontrarlos. Esa noche, con una pala y una linterna, cavé cerca del altar. Encontré una caja de madera con huesos humanos, símbolos tallados y un crucifijo roto. El aire se volvió pesado. Una figura oscura apareció entre las sombras, con ojos rojos y un odio palpable. Recé con todas mis fuerzas, sosteniendo el crucifijo. La figura gritó y desapareció, pero algo me decía que esto aún no había terminado. Con la ayuda del padre Esteban, organizamos un ritual para liberar las almas atrapadas. Regresamos a la capilla, donde enterramos los restos y encendimos una hoguera. Mientras rezábamos, la criatura apareció de nuevo, más fuerte y furiosa. Pero esta vez no estaba solo. Sentí la presencia del padre Joaquín, quien me susurró al oído: «Sigue rezando, no te detengas». Con cada palabra, el fuego crecía y la criatura gritaba hasta desvanecerse. Cuando todo terminó, la capilla quedó en silencio. La curva ya no se sentía pesada y los accidentes inexplicables cesaron. Algunos días después, encontré una última nota en el diario del padre Joaquín. «Gracias, Mateo. Ahora podemos descansar». Desde entonces, nunca volví a pasar por esa curva, pero sé que algo más grande que yo fue liberado esa noche. Me llamo Alejandro, y esta es una de esas historias que nunca pensé que contaría. Han pasado algunos años, pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa noche, el miedo me recorre como si estuviera ahí otra vez. Todo empezó en una carretera oscura entre Toluca y San Miguel de Allende. Mi esposa Mariana y yo habíamos decidido hacer un viaje nocturno. Me gusta manejar de noche. Es tranquilo, sin tráfico, y la idea de llegar al amanecer a San Miguel para sorprender a nuestros amigos nos parecía perfecta. La primera parte del viaje fue como cualquier otra. La carretera estaba vacía, el aire fresco entraba por la ventana y Mariana escuchaba su música favorita con los ojos cerrados.
El motor ronroneaba suavemente y el mundo exterior se reducía a los reflejos intermitentes de las líneas blancas en el asfalto. Todo iba bien hasta que, de repente, una niebla espesa cubrió la carretera. Era tan densa que apenas podía ver unos metros delante del auto. «Qué raro, ¿no?», dije en voz alta, aunque Mariana ya se había quedado dormida. El silencio de la noche empezó a sentirse pesado, como si el aire mismo tuviera una densidad distinta. Intenté enfocarme en el camino, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. El clima se volvió más extraño. Mi teléfono perdió la señal, el GPS dejó de funcionar y el radio del coche, que estaba apagado, comenzó a emitir un ruido como de estática. Mi mente intentó racionalizarlo. Tal vez era una falla eléctrica, pero algo en mi pecho me decía que no era solo eso. Una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi cuerpo, como si estuviéramos siendo observados. Avanzamos por la carretera mientras las sombras de la niebla jugaban con los faros del coche. Sentí hambre y miré a Mariana, que seguía dormida. Pensé en despertarla para preguntarle si quería que paráramos en algún lugar, pero antes de que pudiera hacerlo, vi un pequeño letrero iluminado a lo lejos. Decía «El Descanso», en letras blancas desgastadas. Parecía uno de esos locales modestos que ofrecen comida caliente y un descanso rápido. «¿Paramos aquí?», pregunté suavemente mientras reducía la velocidad. Mariana apenas abrió los ojos y murmuró: «Sí, pero trae lo que sea. Tengo sueño. No quiero bajar». Estacioné el coche frente al lugar. Apagué el motor y bajé. En el momento en que puse un pie en el suelo, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire estaba más frío de lo normal y olía raro, como a humedad y algo más que no podía identificar, algo que me recordaba a carne podrida. Miré alrededor, pero no había nada más que oscuridad y silencio. Cuando abrí la puerta del restaurante, el olor se volvió mucho más fuerte. Era como una mezcla entre carne podrida y algo químico, tal vez azufre. Por un momento quise darme la vuelta, pero pensé que era mi imaginación. El interior estaba casi vacío. Solo había unas pocas luces tenues colgando del techo, iluminando algunas mesas desgastadas. No había clientes, ni siquiera un ruido más allá de una música de fondo, una melodía vieja como sacada de una radio antigua. «Hola», dije, tratando de sonar casual, aunque la atmósfera me ponía nervioso. Nadie respondió. Caminé lentamente hacia el mostrador, donde noté un timbre oxidado. Lo toqué una vez, pero no pasó nada. Cuando estaba a punto de irme, escuché una voz rasposa detrás de mí. «¿Qué se te ofrece?», dijo alguien con un tono ronco. Me giré rápidamente y ahí estaba, una anciana delgada, con una piel tan arrugada que parecía casi transparente bajo las luces parpadeantes. Sus ojos eran lo más extraño. No tenían brillo, como si estuvieran vacíos, pero a la vez parecía que podían ver a través de mí. «Solo quería algo de comida para llevar», dije, intentando no sonar nervioso. La anciana sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era algo inquietante. Asintió lentamente y se dio la vuelta para preparar algo. Mientras esperaba, sentí que algo no estaba bien. Todo en ese lugar me daba una mala vibra, como si no debiera estar ahí. Cuando regresó, me entregó una bolsa de papel marrón. «Tu esposa debería entrar también», dijo, con esa sonrisa que ahora parecía más burlona. No respondí. Tomé la bolsa y le pagué rápidamente antes de salir casi corriendo del lugar. Cuando llegué al coche, Mariana estaba despierta, pero no estaba sola. Había un hombre parado junto a su ventana, hablando con ella. Aceleré el paso, mi corazón latiendo como si quisiera salir de mi pecho. Cuando llegué, el hombre se giró hacia mí con una expresión seria. «¿Eres su esposo?», preguntó con voz firme. Asentí y él continuó. «Tienen que irse de aquí ahora mismo.
ese lugar no es seguro. La mujer que trabaja ahí no es lo que parece. Me contó sobre desapariciones y rumores de magia negra. Sentí un escalofrío y le agradecí antes de arrancar el coche. Mientras nos alejábamos, Mariana me miró preocupada. Alejandro, esto no se siente bien, dijo. Y tenía razón. Algo nos seguía. El aire en el coche se volvió gélido y los ruidos de estática volvieron al radio. Luego escuchamos una risa. Mariana gritó al ver por el retrovisor. Una figura oscura nos seguía. Aceleré, pero el coche comenzó a fallar. Nos detuvimos en la carretera y la figura apareció delante de nosotros. La anciana, con esos ojos vacíos. Mariana lloraba mientras yo intentaba encender el coche. De repente, todo se volvió negro. Cuando desperté, era de día. Estábamos en el mismo lugar, pero no había rastro de la anciana ni del restaurante. Nos fuimos sin mirar atrás, pero lo que descubrimos días después fue aterrador. El descanso había sido clausurado tras descubrir restos humanos. Nunca volvimos a hablar de eso, pero la sensación de ser observados nunca nos dejó. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar esa risa de nuevo. Y me pregunto si realmente dejamos todo atrás. Nunca pensé que unas vacaciones tan esperadas pudieran convertirse en una experiencia tan aterradora. Todo empezó hace un verano, cuando mi esposo Diego y yo decidimos tomarnos un descanso de la rutina. Ambos trabajamos duro todo el año, y este viaje recorriendo pueblos mágicos del sur de México parecía el escape perfecto. Comenzamos en San Cristóbal de las Casas, un lugar precioso con calles adoquinadas, casas coloniales y un ambiente lleno de vida. Después de pasar el día explorando y comprando artesanías, decidimos cenar en un pequeño restaurante local que nos habían recomendado. Ahí fue donde conocimos a una señora mayor que, entre plática y risas, nos sugirió visitar un pueblo cercano llamado San Ángel. Según ella, era un lugar escondido, lleno de colores y con una energía única que casi nadie conocía. La señora insistió en que tomáramos un atajo para llegar más rápido, algo que ella llamó la Ruta del Silencio. Aunque nos pareció curioso el nombre, no le dimos importancia. Diego, emocionado, le pidió las indicaciones, mientras yo me imaginaba lo hermoso que sería llegar antes de que el sol se ocultara. Salimos en nuestro coche con el mapa mental que nos dio la señora. La emoción de la aventura llenaba el aire, pero no podía imaginar lo que estaba por venir. Todo parecía normal al principio. El camino era tranquilo, con árboles altos y un cielo despejado. Diego y yo íbamos conversando sobre los planes para los días siguientes, pero conforme avanzábamos, algo cambió. La carretera comenzó a volverse más estrecha y de repente ya no había casas, ni coches, ni señales de vida. ¿No se te hace raro que no hayamos visto a nadie?, me preguntó Diego mientras ajustaba los espejos. Fue ahí cuando me di cuenta de que, en todo el tiempo que llevábamos en ese camino, no habíamos cruzado con otro coche. Me encogí de hombros y le dije que quizá era porque pocos conocían ese atajo, pero la verdad es que yo también comenzaba a sentirme inquieta. El sol empezó a ocultarse más rápido de lo que esperaba, y las sombras de los árboles proyectaban formas extrañas en el suelo. Por primera vez en todo el viaje me sentí ansiosa. El aire estaba tan silencioso que cada crujido del coche parecía un eco ensordecedor. De repente, noté algo al costado del camino, una roca grande con un símbolo pintado en rojo. No reconocí lo que era, pero algo en mi interior me dijo que ese lugar no era seguro. Cuando le comenté a Diego, me dijo que no era nada y que mejor siguiéramos adelante. Yo asentí, aunque la sensación de que algo estaba mal no me dejaba.
El ambiente se volvía más denso y mi emoción inicial desapareció por completo, dando paso a una sensación de miedo que no podía explicar. Ya estaba casi oscuro cuando pasó algo que nunca olvidaré. La carretera seguía completamente vacía y silenciosa. Mi mente no dejaba de imaginar cosas mientras miraba por la ventana, tratando de calmarme, cuando de repente Diego frenó de golpe. Una chica apareció corriendo en medio del camino. No sé de dónde salió, simplemente estaba ahí, moviéndose con desesperación, como si estuviera escapando de algo. Su ropa estaba desgarrada, sucia, y su cabello desordenado cubría parte de su rostro. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, llenos de terror y tristeza, como si estuviera pidiendo ayuda. ¿Qué demonios fue eso?, grité, aferrándome al asiento. Diego no dijo nada, estaba tan paralizado como yo, mirando a la chica mientras ella corría hacia nosotros. Levanté mi mano para señalarla, pero desapareció. Así, de la nada, ni siquiera parpadeé y ya no estaba ahí. Diego y yo nos quedamos en completo silencio. Solo escuchábamos nuestras respiraciones aceleradas. Miramos alrededor, esperando verla correr hacia algún lado, pero no había rastro de ella. Nada. ¿Viste eso?, le pregunté con la voz temblorosa. Él solo asintió sin despegar la mirada del frente. El miedo empezó a invadirme por completo. Sentí que el aire pesaba más y que el silencio se había vuelto casi insoportable. Vámonos de aquí, Diego, por favor, le dije agarrándole el brazo. Él reaccionó, encendió el coche y aceleró sin decir una palabra. El camino parecía más oscuro y aterrador que antes. Cada sombra me hacía saltar y mi mente no podía dejar de pensar en esa chica. ¿Qué había pasado? ¿Era real o solo una ilusión? Después de lo que me pareció una eternidad, llegamos al pueblo de San Juan Chamula, donde ya teníamos una habitación reservada. Cuando bajamos del coche, mis piernas estaban temblando. Entramos al hotel y no dije ni una palabra. En cuanto entramos al cuarto, me tiré en la cama, todavía en shock. Diego intentaba calmarme, diciéndome que quizás estábamos cansados y que mi mente estaba jugando trucos. Pero yo sabía que lo que vimos fue real. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la chica, sus ojos llenos de miedo. Y lo peor de todo, sentía como si algo o alguien nos estuviera observando. En medio de la noche, escuché un ruido extraño. Parecía un susurro, como si alguien hablara fuera de la ventana. Mi cuerpo se congeló. No quise moverme, pero el miedo me ganó. Me levanté lentamente y miré hacia afuera. No había nadie. Regresé a la cama, tratando de convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Pero incluso entonces no podía quitarme esa sensación de que algo nos había seguido desde esa maldita carretera. A la mañana siguiente, Diego me convenció de salir a recorrer el pueblo. Pensó que distraernos nos ayudaría a superar lo que había pasado. Aunque no tenía ganas, acepté. Pensé que quizás él tenía razón y que solo necesitábamos alejarnos de ese recuerdo. Durante nuestro recorrido por el pueblo, Diego y yo tratamos de actuar como si nada hubiera pasado. Caminamos por las calles, admiramos las iglesias y comimos algo en un pequeño mercado local. Pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que habíamos visto. La imagen de esa chica seguía viva en mi mente. Por la tarde, entramos a un pequeño bar para tomar algo y relajarnos. Ahí conocimos a una pareja local, Javier y Patricia. Ambos eran amables y curiosos y pronto nos pusimos a platicar. En un momento, Diego mencionó que habíamos llegado por un atajo llamado la Ruta del Silencio. La expresión de sus rostros cambió por completo. Patricia dejó su vaso en la mesa y Javier nos miró fijamente. ¿Qué estaban haciendo en ese lugar?, preguntó con una seriedad que me puso la piel de gallina. Diego y yo intercambiamos miradas antes de contarles lo que había pasado la noche anterior. Describimos a la chica, el camino oscuro
y lo extraño que fue todo. Cuando terminamos, Javier y Patricia se voltearon a ver, claramente preocupados. «Ustedes tuvieron mucha suerte de salir de ahí», dijo Javier. «Esa carretera es conocida por cosas horribles». Le pedimos que nos explicara, y lo que dijo nos dejó helados. Según él, esa ruta es usada por grupos ilegales para transportar personas, especialmente mujeres, con fines terribles. Muchas de esas mujeres intentan escapar, pero pocas lo logran. Algunas incluso pierden la vida en el intento. Patricia agregó que varias personas han reportado ver a una joven con ropa rota corriendo por el camino, pidiendo ayuda, solo para desaparecer momentos después. Dicen que es el espíritu de una chica que intentó escapar, pero no lo logró, explicó. No podía creer lo que escuchaba. Mi mente trataba de conectar las piezas. La chica que vimos era uno de esos espíritus. ¿Había sido real o simplemente nuestra imaginación? Esa noche en el hotel, Diego y yo no podíamos dejar de hablar de lo que habíamos escuchado. Estábamos impactados, pero también enojados. ¿Cómo era posible que algo tan horrible estuviera pasando en un lugar tan hermoso? No podemos quedarnos de brazos cruzados, le dije a Diego. Él asintió, aunque en su rostro se veía la duda. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Al día siguiente, regresamos al bar para hablar con Javier y Patricia. Queríamos saber si había algo que pudiéramos hacer para ayudar. Javier nos dijo que las autoridades locales sabían sobre la ruta, pero que pocos se atrevían a intervenir por miedo a represalias. Sin embargo, Patricia nos sugirió algo diferente. Nos dio una vela y nos pidió que regresáramos al tramo donde vimos a la chica. Si realmente quieren ayudarla, lleven esto y recen por ella. Quizás su espíritu solo necesita paz para poder descansar. Aunque la idea de regresar a ese lugar me aterraba, Diego y yo decidimos hacerlo. Sentíamos que era lo correcto, que no podíamos simplemente ignorar lo que había pasado. Nos dirigimos a una tienda cercana para comprar flores y después, con la vela en mano, tomamos la carretera hacia la ruta del silencio. Esta vez íbamos de día, pero el ambiente seguía siendo igual de inquietante. Llegamos al tramo donde vimos a la chica la noche anterior. Aunque era de día, el lugar seguía sintiéndose extraño. El aire era pesado y el silencio era tan profundo que cualquier sonido, incluso nuestras pisadas en la grava, parecía un eco interminable. Diego estacionó el coche a un lado de la carretera y nos bajamos con la vela y las flores en mano. Mi corazón latía con fuerza. Todo mi cuerpo quería salir corriendo de ahí, pero algo dentro de mí me decía que tenía que quedarme. Tenía que hacerlo por ella. Colocamos las flores cerca de donde pensamos que la habíamos visto y encendimos la vela. Diego tomó mi mano mientras cerrábamos los ojos y decíamos una oración en silencio. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento recé con todo mi corazón para que esa chica encontrara la paz. Cuando abrí los ojos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Frente a nosotros, a unos metros de distancia, estaba ella. Su figura era clara, pero a la vez parecía desvanecerse con el viento. Su rostro ya no mostraba miedo, sino una especie de calma. ¿Lo estás viendo?, le susurré a Diego. Él solo asintió sin apartar la mirada. La chica nos observó por un momento, como agradeciéndonos, antes de empezar a caminar hacia el bosque. Poco a poco, su figura se desvaneció, dejando solo un leve resplandor en el aire. Diego y yo nos quedamos parados ahí, en completo silencio. No sabíamos qué decir, pero ambos sentimos que algo había cambiado. Era como si hubiéramos ayudado a que su espíritu finalmente descansara. De regreso al hotel, el camino pareció menos opresivo, como si una pesada nube hubiera desaparecido. Aún así, el peso de lo que habíamos descubierto seguía en nuestros corazones. No podíamos olvidar lo que esa chica había sufrido
ni el horror que representaba ese lugar. Decidimos contar nuestra experiencia a las personas cercanas. Diego publicó en sus redes sociales una advertencia sobre la ruta del silencio, sin mencionar detalles específicos para evitar problemas, pero dejando claro que era un lugar peligroso. También compartimos lo que nos habían contado Javier y Patricia sobre los crímenes que ocurrían en esa carretera. Lo más impactante fue la respuesta. Muchas personas comenzaron a comentar que habían escuchado historias similares, pero que nadie hacía nada al respecto. Aunque sabíamos que no podíamos enfrentarnos directamente a los responsables, queríamos al menos crear conciencia. Con el tiempo, nuestro miedo dio paso a una sensación de propósito. Aunque seguimos asombrados por lo que vivimos, sentimos que nuestra pequeña acción, encender esa vela y hacer una oración, significó algo para el alma de esa chica. Ahora, cada vez que viajamos, somos más cautelosos, pero también llevamos con nosotros la lección más importante: nunca ignorar el instinto, nunca subestimar los lugares aparentemente tranquilos y siempre tratar de ayudar, incluso cuando parezca que no hay nada que podamos hacer. No sé si esa chica encontró la paz completa, pero espero que de alguna manera hayamos contribuido a que su espíritu siga adelante. Y si algún día viajan por estas tierras, recuerden esto: algunas carreteras esconden más que curvas y paisajes. Con una mezcla de tristeza y esperanza, dejamos la ruta del silencio atrás, pero su recuerdo quedó grabado en nosotros para siempre. Porque, como dicen, hay cosas que no crees hasta que te pasan. Cuando conseguí el trabajo en la caseta de peaje en la carretera que conecta Guadalajara con Tepatitlán, pensé que era una suerte. Los turnos de noche me parecían perfectos. No había tráfico pesado ni conductores impacientes. Además, siempre me gustó la tranquilidad de la noche. Ese día llegué al turno como siempre, saludé a Mariana, mi compañera, y me instalé en mi caseta. La carretera estaba tranquila. Apenas se escuchaba el viento y ocasionalmente el rugido de un motor a lo lejos. Mientras revisaba los boletos de los pocos conductores que pasaban, observé el cielo. La luna llena iluminaba la carretera y las montañas al fondo parecían sombras gigantes. Todo estaba en calma, hasta que llegó ese auto. Era un bocho azul, viejo, con un motor que sonaba como si estuviera a punto de colapsar. La conductora era una mujer de unos 50 o 60 años, con cabello gris recogido en una coleta. Su rostro estaba cansado, pero lo que realmente me llamó la atención fue su mirada. Era como si estuviera viendo algo más allá de mí. «Buenas noches», dije mientras le cobraba el peaje. Ella asintió, pero no respondió. Me devolvió una sonrisa forzada, como si estuviera obligándose a hacerlo, y luego arrancó lentamente. Observé el coche desaparecer en la carretera. Algo en ella me dejó inquieto, aunque no podía explicar qué. Una hora después, Mariana me llamó desde su caseta. «Oye, ¿estás viendo eso?», me preguntó con voz temblorosa. Miré hacia la carretera y vi una figura caminando por el costado. Era raro, casi nadie pasaba a pie por ahí a esas horas. La figura se movía lentamente y a medida que se acercaba pude distinguir más detalles. Era ella, la mujer del bocho azul. «Es la misma señora, ¿no?», preguntó Mariana, visiblemente asustada. Asentí, tratando de entender cómo era posible. Se le habría descompuesto el coche más adelante, pero algo no encajaba. Su andar era extraño, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Y estaba llorando. No era un llanto normal. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de dolor, pero apenas se escuchaba un sonido. Era un llanto silencioso, angustiante. Decidí salir de la caseta.
Crucé la carretera, pero justo cuando estaba a punto de llamarla, un camión apareció de la nada. Las luces altas me cegaron y el rugido del motor me obligó a detenerme. Cuando el camión pasó, la mujer ya no estaba. Regresé a mi caseta completamente desconcertado. Mariana estaba tan impactada como yo. ¿La encontraste?, preguntó. No, desapareció. Simplemente desapareció, respondí, sin saber cómo explicar lo que había pasado. El resto de la noche fue tenso. Ambos nos quedamos en silencio, observando la carretera, esperando que algo más ocurriera. Pero la madrugada transcurrió sin más incidentes. Cuando llegué a casa al amanecer, no pude dormir. La imagen de la mujer llorando no dejaba de aparecer en mi mente. Algo estaba mal. Esa tarde, antes de regresar al trabajo, recibí un mensaje de uno de mis compañeros que trabajaba en el turno de día. Me contó que había habido un accidente en la carretera, a unos pocos kilómetros de la caseta. Un bocho azul se había salido de la vía y chocado contra un poste. La conductora, una mujer de unos 50 o 60 años, había muerto al instante. Sentí un escalofrío. No podía ser. Era ella. Esa noche, lo primero que hice fue revisar las cámaras de seguridad de la caseta. Mariana estaba conmigo, igual de nerviosa. Ahí estaba el bocho azul, exactamente como lo recordaba. La mujer me pagaba el peaje, recibía el cambio y continuaba su camino. Pero cuando revisamos el momento en el que la vimos caminando, no había nada. Ni una sola imagen de ella en la carretera. Solo el camión pasando y yo buscando como un loco. Mariana me miró, pálida. «Esto no tiene sentido», dijo en voz baja. Tampoco podía entenderlo, pero había algo más que nos preocupaba. El camión que apareció esa noche no coincidía con ninguno registrado en las cámaras. Era como si nunca hubiera estado ahí. Esa misma noche, mientras trataba de calmarme, decidí buscar información sobre la carretera. No fue difícil encontrar historias de accidentes y avistamientos extraños. Una de ellas hablaba de un camionero que, años atrás, había causado un accidente fatal. Según la leyenda, el hombre murió en la carretera y su espíritu quedó atrapado, apareciendo en las noches para causar confusión. Esa historia me heló la sangre. ¿Era posible que el camión que vimos fuera el mismo de la leyenda? Y si era así, ¿qué relación tenía con la mujer del bocho azul? Días después, mientras terminaba mi turno, vi las luces de un vehículo aproximándose. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconocí el bocho azul. El coche se detuvo frente a mi caseta. La mujer estaba al volante, pero algo era diferente. Su rostro ya no mostraba angustia, sino una calma inquietante. «Gracias», dijo, con una voz que apenas era un susurro. Antes de que pudiera reaccionar, el coche arrancó lentamente y desapareció en la oscuridad. No volví a verla después de esa noche, pero desde entonces siento que algo cambió en mí. La carretera ya no es solo un lugar de trabajo. Ahora, cada vez que estoy solo en mi caseta, siento que no estoy realmente solo. Tal vez fue un eco de su alma atrapada. O tal vez, como algunos dicen, hay cosas que simplemente no podemos entender. Esa carretera guarda secretos que nunca se desvanecen. Y yo soy solo un testigo más de su eterno lamento.